Listo, ahí están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, me están escuchando. Sí, profe, fuerte y claro. Sí, profe. Pero no se escucha. No sé, es un video o algo. Espérenme, no, realmente no. ¿Me escuchan a mí? Sí, señor. Ok, perfecto. Sí, ahorita vamos a ver un videito corto, pero entonces, mientras tanto, sí, vamos a ver la clase. Entonces, terminamos la clase anterior con las funciones del revisor fiscal, cerciorarse, dictaminar, entre otras, y vamos a mirar otras funciones que no están tácitamente en el Código de Comercio, pero que sí se hacen fundamentales para el ejercicio de la revisoría fiscal. ¿Ok? Vamos a ver que las funciones del revisor fiscal adicionales es velar para que los estados financieros estén fiscalizados. Vamos a hablar un poquito de la auditoría de esos estados financieros un poco más adelante, pero cuando hablamos de fiscalizados es que estén revisados de acuerdo a las normas tributarias legales. ¿Sí? Entonces, ya no solo también con las NIF, sino con las normas tributarias. Cuando nosotros en Colombia entró en vigencia la ley 1314 del 2009, entraron entonces las NIF al país, pero nosotros teníamos una regulación previa que era el código, el decreto 2649. Entonces, estas dos normas no eran similares, estas normas tuvieron que fusionarse a través del tiempo. Y lo que pasó en esos momentos desde el 2014 hasta el 2019 fue que todas las empresas empezaron a llevar una doble contabilidad, entre comillas. Una contabilidad fiscal que era a través del 2649 a fin de poder presentar las declaraciones. Y una contabilidad bajo la norma internacional NIF de la ley 1314 para determinar cuáles eran las diferencias entre esas dos normas. Y pues a partir del año anterior se maneja una sola norma, tanto tributaria como norma internacional, pero todos los saldos deben ser ajustados a la norma fiscal. Razón por la cual ya el revisor fiscal no solo debe verificar y velar porque se lleve la norma internacional, sino también se cumplan las normas tributarias del país. ¿Listo? Bueno, hablábamos entonces que los estados financieros deben de estar dictaminados y que dictaminar los estados financieros tiene que ver con el juicio profesional sobre si estos también son acordes al informe de la administración. No sé si alguno de ustedes quizás ha estado en una junta o una asamblea de alguna empresa. No sé si de pronto en el conjunto donde estén o hayan estado, eh, hayan podido tener esa experiencia. ¿Ninguno? Bueno, que cuando nosotros hablamos de una asamblea, por lo general siempre inicia el administrador. Y el administrador es el que dice cuáles fueron las acciones adelantadas durante todo el proceso. Entonces él habla diciendo que se hicieron N cantidad de ventas o se implementaron X acciones para mejorar la productividad de la empresa, obtener utilidades, etcétera, etcétera. Pero ojo, esta ley, la ley 222 de 1995, exige que el revisor fiscal, aparte de dictaminar los estados financieros, o sea, decir que estos estados cumplen con la norma tributaria y hoy en día norma internacional, también debe velar porque la gestión de la administración esté acorde a los estados financieros. Entonces,
Ya el tema no es que el administrador diga, no, es que hicimos las cosas muy bien, estamos mejorando, estamos elevando las ventas, sino que debe estar acorde con la información contable financiera. Y ahí es donde el administrador deberá asumir las responsabilidades del caso. En esta forma de verlo, entonces el revisor fiscal deberá sentarse con la administración antes de la asamblea y leer el informe de administración para poder decir si ese informe está acorde o no con la rendición de cuentas de la administración. Una función adicional a la que tenemos nosotros hoy en día. Ahorita hablemos también de una siguiente función que es la firma de las declaraciones tributarias del revisor fiscal. En esta firma, el artículo 581 del Estatuto Tributario determina que todos los revisores fiscales deberán firmar cualquier presentación tributaria o declaración tributaria que se haga. Alguien que me diga qué declaraciones tributarias presentó una empresa que vende muebles, por ejemplo. Profe, debe presentar el IVA, Sí, retención en la fuente, sí, impuesto de renta. ajá. mm, la verdad no se me viene otro a la cabeza. No sé si a nivel, digamos, distrital también, pues tiene que presentar industria y comercio, retención de ICA. Exacto, retención de ICA. Mm, creo que ya no me viene más a la cabeza, profe. Bueno, y dependiendo del tipo de empresa, pues para el ejemplo está muy bien esas 4 declaraciones, pero dependiendo del tipo de empresa, también el impuesto a patrimonio o también declaraciones aduaneras, siendo el caso de que esa empresa importe o exporte, ¿cierto? Todas esas declaraciones, si la empresa está obligada a tener revisor fiscal, deberá estar firmada por él y no por el contador, porque es el revisor fiscal, de acuerdo a este artículo 581, el que se encuentra obligado a hacer la revisión. Entonces, muy importante. ¿Qué pasa hoy en día? Y les voy a hablar desde la realidad. En la mayoría de las empresas, el contador prepara la declaración, se la envía al revisor fiscal y por lo general el revisor fiscal la revisa bajo los libros que le envía el contador y no bajo los libros que aparecen en el sistema. Entonces, ojo con esto y es muy importante. Siempre pidan ustedes como revisores fiscales, si llegan a hacerlo, los balances y los libros contables, perdón, siempre pidan el usuario del sistema que la empresa esté manejando, a fin de que ustedes puedan ir y comprobar directamente en el sistema si es la misma información que están firmando en la declaración tributaria. Porque ha pasado que algunos contadores, con el fin de que no les retrase el proceso de pago, porque la mayoría de nosotros siempre presentamos tarde las cosas, etcétera, entonces envían información alterada y el revisor fiscal firma esas declaraciones y luego se puede ver sujeto a pagos de declaración, a sanciones por correcciones o sanciones por inexactitud, etcétera, etcétera. Entonces, sobre todo tengan en cuenta que ustedes son los encargados de verificar la razonabilidad de la tributación, la razonabilidad de la tributación de la empresa. Eso es muy, muy importante. Y antes pues se hacían libros físicos, pero hoy pueden mirarlo directamente desde el sistema, lo que se registró en esos libros tributarios. Otra de las cosas importantes es que el artículo 597 del Estatuto Tributario dice que ustedes pueden firmar declaraciones con salvedades. Vamos a hacer el ejemplo. Ustedes son el revisor fiscal de la empresa de muebles, el contador les envía una información y dicen que ustedes van a pagar una retención de la fuente por valor de 5.000 pesos. Pero cuando usted revisa la información, se encuentra con que se practicaron mal unas retenciones
y esas retenciones entonces habría que modificarlas y no hay tiempo para modificarlas por la fecha de presentación de la declaración. En ese caso, usted puede firmar la declaración, pero usted la firma con salvedades. ¿Eso qué quiere decir? Que usted se exonera de la responsabilidad como revisor fiscal. ¿Dónde la firma de esa manera? Pues antes cuando era la firma autógrafa, entonces pues en la parte de abajo había un sitio para colocar con salvedades y ustedes lo colocaban a mano. Hoy en día ustedes lo seleccionan en la declaración, colocan con salvedades y firman la declaración electrónicamente. ¿Eso qué implica? Implica que inmediatamente la DIAN pues va a poner el ojo en esa declaración, va a revisar y va pues a hacer las sanciones del caso. Ahora bien, si ustedes no lo hacen así y la DIAN encuentra dificultades en su declaración, pues probablemente lo que va a ocurrir es que hayan sanciones las cuales usted deberá responder de manera económica. Entonces, lo mejor es firmar con salvedades y obviamente, cuando usted firma con salvedades, debe presentar constancia de la información. O sea, debe decir específicamente cuáles son las razones del por qué usted está firmando con salvedades la certificación tributaria. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? ¿Preguntas hasta ahí? De esas, Profe, señor. no hay una pregunta, pero sí quería, mire que las diapositivas que usted tiene son muy buenas, pero yo no las veo en plataforma. ¿Qué posibilidad hay de que usted nos las regale? Pues porque yo, Estas diapositivas. sí, las que ha expuesto siempre en las clases han sido muy, muy buenas, pero mira que yo fui a estudiar, porque como yo las descargo en el computador, y no tuve forma porque no vi ninguna montada. Pues no sé si de pronto usted podrá hacer esa gestión. Ah, claro que sí. Si yo la subo, entonces la de la clase pasada y esta. No hay problema. Bueno, muchachos, tenemos 3 minutos, un poco más, para que se acabe esta sesión. Entonces, apenas se acabe, si les parece, retomamos y hasta que se nos acabe, pues, la segunda sesión. ¿Listo? Para no dar tiempo de descanso, sino seguimos corrido, pero apenas terminemos, yo creería que eso, siendo las 9 de la noche, terminamos para que ustedes puedan descansar. ¿Les parece? Listo, profe. Ok. Bueno, entonces, continuamos con los modelos aplicables a la revisoría fiscal. Entonces, ya tenemos de dónde nació la revisoría fiscal. Aparte de eso, tenemos también cuáles son las funciones del revisor, cuáles son la ética del revisor fiscal dentro del proceso de su ejecución, cuáles son las inhabilidades e incompatibilidades. Asimismo, aprendimos cuáles son las empresas a las cuales están obligadas a tener revisor fiscal, cómo es su contratación y cómo podría usted renunciar al cargo. Y también, si no mal recuerdo, vemos partecitas pocas de la ética del revisor fiscal que lo vamos a ver en clases posteriores. Ya con estas funciones vamos a hablar específicamente de cuál es el proceso de la revisoría fiscal. O sea, usted hoy lo llaman, usted se vuelve revisor fiscal, a partir de este momento usted empieza sus funciones como revisor. ¿Qué debe hacer? ¿Qué es lo primero que deberá hacer o cómo debe plantear el proceso de la revisoría? Entonces, se establece de la siguiente manera en estos 5 puntos. Inicialmente debe haber una contratación, pero antes de esta parte debe haber una propuesta. Una propuesta, me disculpan la letra, una propuesta de auditoría. Entonces, cuando usted hace una propuesta, que la vamos a ver también en próximas clases, usted determina cómo está planteada la acción de la auditoría dentro de la ejecución de la revisoría fiscal. Usted dice
cuántas personas van a trabajar con usted y establece una serie de cronogramas. Luego de eso viene la contratación. Cuando usted es contratado, quiero que alguien me responda y vamos a seleccionar por aquí a Ladi. Ladi, ¿cuándo un revisor fiscal puede ejercer como revisor fiscal? ¿En qué momento? Profe, pues yo creo que Sí. puede ejercer cuando tiene ya pues como todas las capacidades y pues como todo el conocimiento acerca de la empresa o de la compañía donde esté. Brian, ¿usted está de acuerdo con eso? Pues sí, profe, yo creo que sí, sí, yo estoy de acuerdo con lo que dice la compañera. ¿Quién no está de acuerdo con lo que dice la compañera? Profe, pues según lo visto en la clase, se había hablado de que cuando lo elegía la junta directiva y se radicaban a Cámara de Comercio, ahí sí ya empezaba a ejercer como revisor fiscal. Creo pues que era así. Exactamente, exactamente. El revisor fiscal está contratado después de que la asamblea lo elige